Nithyanandam, everybody. Welcome to our third day of this Nithyananda Yoga practice, discovering the Prathama Vinyasa Krama, the 108 asana sequence. Nithyanandam a todos, bienvenidos. Este es el día número 3, en el cual estamos descubriendo el yoga de 108 asanas. The first 3 days, we experienced day 1, asanas from the ground, sitting down. Day 2, asanas that are standing up. And day 3, we're going to really begin exploring dynamic moving asanas. Bien, el día 1 experimentamos las asanas sentados, el día 2 experimentamos las asanas parados y el día 3 vamos a tener más movimiento en las asanas, que son los movimientos. Las asanas son las posiciones. And we'll be entering into part of the series where there's going to be a new japa and a new pranayama as well. Y en estas nuevas series vamos a iniciar con el nuevo pranayama y el nuevo ajapa. Ajapa, que es el mantra que está circulando en el centro del cuello, y ese es el mantra, el ajapa. Y el pranayama, que nos va a enseñar cómo para que suba el fuego del Kundalini. And so before we begin our asanas, we will, of course, begin each practice with the prayer, the Shiva Mula mantra, the Achamaniyam, ritualistic cleansing, and the Sankalpa. Siempre antes de iniciar cualquier práctica, vamos a iniciar con los 4 pasos. Número 1, que es la oración al Guru. Número 2, el pranayama. Shiva Mula mantra. El Shiva Mula mantra. Achamaniyam, ritualistic cleansing. Y el Achananiyam, la limpieza ritualística. Siempre tenemos el vasito con nosotros. The conscious resolution. Y la resolución consciente. And so we can begin by bringing our hands together. Iniciamos con las manos en Anjali Mudra. Take a deep inhalation. Inhalamos profundamente. Connect to Guru, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Nos conectamos directamente con su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. And we'll begin this ritual of yoga. Iniciamos este ritual de yoga. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamacharam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Maintaining your hands together. Mantén tus manos juntas. We'll chant the Shiva Mula mantra internally 11 Vamos a cantar el times. Shiva Mula mantra internamente. With the tongue not touching the roof or the bottom of your mouth or the back of your teeth. Que la lengua no toque los dientes ni la parte de la garganta. I'll chant 11 times externally to guide you to chant it internally. Tú lo cantas internamente, yo lo voy a cantar externamente. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Om Ham Haum Shivaya Namaha.
Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Next, we'll enter into the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. Iniciamos con la limpieza ritualística. So if you have your Panchapatram and Udarani, cup and spoon of water, Si tienes tu vasito y tu cuchara con agua, take 1 spoon of water and place it onto your right palm. pones una cucharada de agua en tu mano derecha, Sip the water. tomas el agua, Om Atmatattvam Shorhyami Svata. Take a 2nd spoon. segunda cucharada de agua, Drink the water. tomas Om el agua, Vidyatattvam Shorhyami Svata. And a 3rd spoon. tercera cucharada, Om Paramashiva Tattvam Shorhyami Svata. With the base of your palm, you're going to wipe from right to con la left, base de tu palma, de la derecha a la izquierda, vas a limpiar the upper and lower lips 2 los times. labios de arriba y los labios de abajo. Take 1 spoon of water and wash your hand. Con una cucharada de agua en la mano, te limpias la mano. With the index, middle, and ring finger, Con los 3 dedos de adentro, touch the upper and lower lips. tocas los labios de arriba. With the index and thumb, touch the right nostril and then the left Con nostril. el dedo gordo y el dedo flaco, la nariz derecha y la nariz izquierda. With the ring finger and thumb, Con el dedo del anillo y el dedo touch gordo, the right eye, left eye, el ojo derecho, el ojo izquierdo, right ear, left ear. el oído derecho y el oído izquierdo. Wash your Te hand. lavas las manos. Una cucharada de agua. With the pinky and thumb, touch the navel. Con el dedo gordo y el dedo flaco, tocas el ombligo, Right chest, el pecho derecho, left chest. pecho izquierdo. With all 4 fingers in your thumb, Todos touch the los crown of 4 your head. dedos, tocas la coronilla, Right shoulder, el hombro derecho, left shoulder, el hombro izquierdo, and heart center. el centro del corazón. Take 1 more spoon of water and wash your Una hands. cucharada más de agua, se lava las manos. And we're enter into the Sankalpa, the conscious resolution. Vamos You're a going to take iniciar la resolución right hand consciente. and hold it on top of the left and place Mano your hands izquierda abajo, mano derecha at arriba. the right of your thigh. Y lo pones en Remember, la cadera derecha. as this chant is being made, remember to hold the space of your intention to be. Cuando se This- canta esta intención, recuerda de sostener la To realidad de que manifest tu the intención de state, ser. space, being, and powers of Paramashiva. Eres el estado, el espacio y los poderes de Paramashiva. Sostén esa Getting- intención. We're getting into the space of oneness with Paramashiva. Iniciamos con el espacio de unicidad con Paramashiva. So with your head, neck, and spine Con tu cuello, cabeza in a straight line, en una línea derecha, focus on that intention of what you want to manifest today. enfócate en la intención de lo que quieres manifestar el día de hoy. Om Mamopata Samasta Duridakshayadvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyanandeshwari Adi Shakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Krapakatakshena Purana Arogya Yukta
Dridagatra Yogi Kashila Siddhyatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sakram Vasya Jnana Vairgya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Abhyasham Parishye. Take one final spoon of water and wash both hands. Finalmente, una cucharada de agua en la mano y se lavan las manos. And move your cup out of harm's way. Mueves tu vaso. Great. So, entering into today's sequence, we've already performed the first 15 asanas. Iniciando la sesión de hoy, ya hicimos las primeras 15 asanas. 1, 5, 15. The 16th asana of the 108 asana sequence is now actually the skeleton dance or Patanjali Dhyan. La posición, la asana número 16 o posición es el Patanjali Dhyan, que es donde bailamos y visualizamos únicamente que eres esqueleto. And so let's all stand up together. Nos paramos todos juntos. And remember the two things that we're focusing on here during the skeleton dance is visualizing ourselves as skeleton bones and shaking the body intensely. Recuerda que el baile del esqueleto vamos a visualizarnos como huesos y vamos a mover el cuerpo intensamente. You can keep your eyes open or closed, whatever helps you visualize and see that you are nothing but bones. So most people keep their eyes closed, but make sure that you're safe and staying on your yoga mat as you do so. Tus ojos pueden estar cerrados o abiertos, pero tienes que tener cuidado, no te vayas a caer de tu perímetro, de tu área. Y recuerda que lo único que eres son huesos, ya sea los ojos cerrados o los ojos abiertos. Si están cerrados, ten precaución. Okay, so with the intention of seeing nothing but bones, we'll begin to shake our body intensely. So la intención que solo vas a ver los huesos, solo los huesos, y te mueves intensamente. Remember to shake each and every part of your body as well. Mueve todas las partes de tu cuerpo. Shaking the tips of your toes, desde all the la way to the punta de tips los of your dedos, fingers. Shaking out the knees, hips, elbows. las caderas, los codos, mueve todo. If you feel like jumping out of nowhere, then Si do deseas so. brincar, brinca. If you feel like twisting your body, Si then do deseas so. If you feel like shaking your head, then do Si deseas so. sacudir la cabeza, el cuerpo, las caderas, All while maintaining that visualization. Nothing but bones. recuerda, eres solo huesos, solo el esqueleto. Good. Keep going. Keep going. Almost there. Continúa con intensidad. Hold that visualization. Continúa con la visualización. As the mind wanders and you catch it, shake the Y la body even mente more se va a otro intensely. lado. Regresa a este momento. Sacúdete. Randomly moving. Movimiento sin ton ni don. Last few moments. Los últimos minutos. Sacúdete. Shaking even more intensely. Con más intensidad. Make sure you wake up each fiber of your being right now. Despierta todas las partes de tu cuerpo ahora. Shake, shake, shake. Sacude. And stop standing where you are. Ahí, detente donde estás. Hands down by your side.
Las manos a los lados. If your eyes aren't closed, close them for a moment. Cierra tus ojos por un momento. Deep inhalation through your nose. Inhala por la nariz. Long exhalation out of your mouth. Exhala largamente. Take a moment to notice how you're feeling. Nota cómo te sientes. Feel the body vibrating. Siente las vibraciones del cuerpo. The result of the Kundalini SHAKTI flowing throughout the system. El resultado del Kundalini Shakti fluyendo en todo el sistema. Then you can slowly start to open up your eyes. Lentamente abre tus ojos. Deep inhalation and nice long exhalation. Inhalamos profundamente y exhalamos profundamente. Super. We'll enter into the next part of the sequence, which is actually a karana again after we perform the skeleton dance. La siguiente parte es un akarana. This is known as Kati China Karana. Our feet are going to be together again. La heels. La parte de atrás de los pies junta, formando la letra B. Bend your knees slightly. Doblas tus rodillas levemente. You're going to have your palms facing you and arms crossed. Tus palmas y brazos cruzados viéndote a ti. Above the head. Arriba de la cabeza. And you're going to twist the upper body to one side. And as you do so, vas a voltear el cuerpo a un lado y cuando lo hagas, abres las manos. And then you come back to center, crossing the hands. Regresas al centro y cruzas las manos. And open up the palms and arms to the other side. Lado. And back to center. Y regresas al centro. And remember the karana, we are visualizing and remembering that we're dancing for Paramashiva. Recuerda, el akarana es cuando visualizas y bailas a Paramashiva. Así es que usas tu gracia. So we're making it look agraciado. Nice and graceful. A graceful movement in front of Paramashiva. Movimiento agraciado en frente de Paramashiva. And coming back to the center. Regresa al centro. We enter into the 17th asana, Tadasana. Ahora las manos estiradas, el cuerpo está hacia arriba. Tadasana. Este es Tadasana. May look simple, but it can be an extremely challenging asana. Se ve muy simple, pero puede ser una asana difícil. So bringing your hands down. Bajas tus manos. Why this can be a challenging asana is strictly from the intensity that you bring to the posture. ¿Por qué puede ser difícil la asana? Porque la intención que traes en la posición. For some, when they raise their hands above their arms, para unos cuando levantan las manos arriba, they may not be able to push the shoulder back. No pueden mover el hombro hacia atrás. And the arms may be bent a little bit more forward. Los brazos tal vez queden doblados hacia enfrente. So do your best to reach as far backwards as you can. Haz lo más posible a que lo lleves hacia atrás. And at the same time, not letting the elbows sink down, y al but mismo tiempo no reaching dejes que los hombros as high as you can get your arm. Debe de ser el brazo derecho hacia arriba, derecho, recto. Tadasana is the palm tree posture. Tadasana es el árbol de palma. So you're visualizing yourself straight as can be, nice and high, nice and tall, extremely long, alto y recto, like a palm tree. Como un árbol de palma. Okay. Also, I want to note that this part of the sequence, we've now entered into our next japa, which is Shivoham japa. That's rotating in the throat center. En esta secuencia, el siguiente japa es Shivoham. Shivoham, I am Shiva. Yo soy Shiva.
Okay, so in Tadasana, we're inhaling our arms up, En Samana Tadasana, Kumbhaka, visualizing the heat rising up from the base of the spine. los brazos hacia arriba y vas a visualizar el fuego desde el centro que está subiéndose. Deep inhalation through the nose and holding the breath, Kumbhaka. Inhalas profundamente por la nariz y sostienes el respirar, el kumbhaka. Raising the arms up along Los, with me. los brazos hacia arriba, el estómago hacia adentro, el pecho hacia arriba. Engage Mula Bandha, squeezing the butt cheeks. Usas el mula bandha donde aprietas los glúteos. Tuck the chin down Pega la barbilla al pecho, and suck the stomach in and up. el estómago adentro y hacia arriba. Visualize yourself as a palm tree. Visualízate como una palma. Shivoham, I Shivohan am rotando en Shiva, el cuello. rotating in the throat center. And release. Y lo sueltas. So if you're doing this asana properly, like how I'm feeling, I'm already feeling myself perspirate from Tadasana alone. Si lo estás haciendo apropiadamente, vas a sentir la perspiración que ya está sudando. You can perform the asana like this, Lo puedes hacer así or with full intensity, o con la intensidad completa, todo recto, all three bandhas engaged, usando las tres bandas. holding a strong visualization Y vas a tener una visualización fuerte and holding the kumbhaka for as long as you can. y sostén el kumbhaka lo mayor posible. Es cuando aprietas los glúteos. Okay. You can rise up onto the tips of your toes if you'd Puedes like as well. elevarte en la punta de los pies. So we'll do this one more time. Inhaling, visualizing heat, raising up the body. Una vez más vas a inhalar y visualizar el fuego. Palms facing one another, arms straight up. Las palmas viéndose una con la otra. Los Seal brazos the hacia perineal arriba, floor. rectos. Squeeze the butt cheeks. Chin Aprieta los down. glúteos. Stomach up. El estómago arriba. You can rise onto the tips of your toes if you'd like. Te elevas en la punta de los pies. Holding the visualization of a palm Sostén la tree visualización que eres Paramashiva and Shivoham Japa. y el Shivohan rotando en el cuello. And release. Y lo soltamos. So really challenge yourself to perform it with perfect integrity. Rétate a ti mismo a hacerlo con integridad. And that's wherever you're at, wherever your capability is. A lo máximo de tu posibilidad. And remember, some days it may be more than others. Algunos días va a ser más que otros. The next asana from La siguiente Tadasana asana, is we move into Uttanasana. nos movemos hacia abajo, el Uttanasana. Uttanasana is our first forward bending posture. Es nuestra primer posición en la que nos doblamos hacia el frente. Doing your best to keep the knees straight. Haces lo mejor para que tus rodillas estén rectas, no And if you dobladas, can't get your rectas. hands down onto the mat, Las manos hacia abajo en el tapete. you can simply have them at the shins. Si no pueden llegar las manos al tapete, entonces las puedes tener abajo de las rodillas. Okay. While you're here, we've inhaled Samana Kumbhaka Inhala el Samana Kumbhaka and we lean forward and down, y cuando bajas hacia abajo, reaching as far as you can go for that. llega hacia abajo particular lo moment. máximo a tu posibilidad. We're engaging Mula Bandha, Estamos usando el Mula Bandha. bringing our chin to our chest. El Mula Bandha, recuerdes, al apretar los glúteos, pega tu barbilla al pecho. And sucking the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. If you'd like, you can hold behind the heels. Si gustas, puedes tocar poner tus manos tocando atrás de To intensify los and pies deepen para the intensificar lo más profundo.
While you're here, you're visualizing Swamiji, Visualizas a Swamiji Shivoham Japa in the throat center. y el Shivoham sucediendo en el cuello. Okay, and then we can slowly roll the spine up and rise up to a standing position. Lentamente subes la espina dorsal hasta que llegues a la posición recta. Take a moment, feel the blood and the Kundalini flowing. Siente el flujo de sangre y el Kundalini que está sucediendo. And we'll do this one more time. Y vamos a hacerlo una vez más. So again, we've gone from Tadasana. Empezamos con las manos arriba, We're viéndose una mano inhaling, con la otra. inhaling Samana Kumbhaka, visualizing heat raising up the stomach. Visualiza el fuego subiéndose por el Kundalini. Engage Mula Bandha. Y usa el Mula Bandha. Recuerda, aprieta los glúteos. Lean forward and down. Miras, te doblas hacia abajo. Bring the chin to your chest. Pega tu barbilla al pecho. Suck the stomach in and up. Mete el estómago y hacia arriba. Hold the breath. Visualize Swamiji. Sostén el respirar y visualiza Swamiji. Shivoham in the throat center. Y el Shivoham en el cuello. Good. From here, you can keep your hands flat on the ground De ahí and puedes poner step tus back manos planas en el piso. to a tall plank position. Estás en una posición plana con todo el Now, cuerpo. if that plank position like Si this puedes is hacer too esa challenging, posición, I would recommend, again, having a sturdy object with you. de So nuevo if you have recomiendo a que tengas chair, una mesa o algo donde puedas poner las manos. You can use either a strong chair or the side of a couch Ya sea al lado del sillón o una silla o una mesa, to keep the arms raised up. para que mantengas los brazos elevados. So if your hands are on the ground, it'll be a little bit more challenging, but if Si your va a ser hands are muy up difícil con tus manos abajo, a few feet, it'll be less intense and easier for you to hold that posture. va a ser menos intenso si tienes con qué sostenerte. So wherever you're at, if you Sea can donde go sea from que the tú ground, estés, then do so. If that's too much to hold, then I recommend finding a sturdy object. si es to mucho have the hands sostener on. los brazos, entonces usa algo que con lo que puedas sostenerte. Desde una And mesa that- pequeñita o una silla. And that can be used not just for this asana, but the next few asanas as well. Y ese lo vas a poder usar no solo para esta asana, sino que también para las que siguen. Okay. So in this asana, this is Tadakshvasana. Ese es Tarakshvasana. From here, you're tucking the chin and rotating side to side continuously. Rotas, el cuello está pegado. So our pranayama is the Tu same. barbilla pegada al pecho y rotas el cuello. So we inhale, Inhalamos. heat raising up the spine, El fuego sucediendo en la espina. tuck the chin, Pega tu barbilla al pecho. Rotate, touch one Rota. shoulder Toca un and then the hombro. other Y luego el otro. continues. While I'm here, I'm making sure that my butt doesn't sink down. Que mis glúteos no se metan hacia adentro. Deben I'm de quedar keeping en a- una la espalda toda recta. I'm Plana. keeping a firm, strong body, Desde pressing los my pies hands into hacia the arriba ground como plano todo. and squeezing my core. Vas a meter aprieta los glúteos Strong and sturdy here. y vas a estar fuerte. Mantente fuerte ahí. Again, rotating the chin from side to side. Rotas la barbilla Shivoham in the throat center. y el Shivoham sucediendo en el cuello. Good. You can come and rest onto your knees for a moment. Puedes descansar en tus rodillas por un momento, hincado. So again, from this asana, we're going to flow into another couple of asanas that are going to have us
with our hands on the ground in a similar position. Vamos So a if entrar that a gets otras too asanas difficult, que son similares en la posición. Así es que si tienes dificultad, tráete algo con que puedas sostenerte. if it gets too difficult, then make sure that you have a stable object, or again, you can use the end of a couch to Ya sea al press your final hands on. del sillón, una silla o una mesa de lámpara, una mesa bajita. Okay, that will help develop strength as well as meet you where you're at. Eso te va a ayudar a que desarrolles tu fuerza y que vayas evolucionando desde donde estás. Okay, so again, we'll come up to this position Regresamos a esta posición, hincados, from our hands and knees with toes tucked. las manos enfrente, los dedos metidos. Lift the knees off the ground Levantamos las rodillas, and squeeze your stomach mete el It- estómago as if you're blowing out candles como si estuvieses between your hands. en medio de tus exhaling out manos, of como the si le mouth. estuvieses soplando a velas. That helps you understand the importance of squeezing the core. Es la importancia de apretar tu núcleo. From here, inhale, Samana Kumbhaka. De ahí inhalamos Samana Kumbhaka. Tuck the chin to the chest. Pega tu barbilla al pecho. Rotate from side to side. Rotas de un lado al otro la cabeza. Visualizing Swamiji. Visualizas a Swamiji Soham in the throat center. y Soham sucediendo en el cuello. Good. Lower yourself down onto your knees and your stomach. Te bajas tus rodillas y pegas con el estómago. Quedas plano en Untuck el your suelo. toes. Y después estiras los pies. From here, we're moving into Bhujangasana. Nos movemos a Bhujangasana. So our hands are on the ground, flat, Nuestras manos están en el piso. but the goal is to lift the chest up La meta es elevar el pecho using the strength of your lower back. usando la fuerza de tu espalda. Okay. Bhujangasana, the snake posture. Bhujangasana es la Cobra. posición de la víbora. So as a cobra, make your legs as one. Como una cobra, haz tus piernas una. Todo el cuerpo es uno. No hay separación. Squeeze the butt cheeks together Aprieta los glúteos and do your best to raise the chest up strictly with the strength eleva of tu your lower pecho lo spine. máximo que puedas. Únicamente for- de la cintura hacia arriba. For some, that may be just to here. Y hazlo mejor como de acuerdo a tu posibilidad. And some that may be a little bit higher. And coming back down and resting for a moment. Regresamos abajo. As we rise up, we're going Conforme to nos open up our elevamos. mouth nice and wide. Abre tu boca completamente. And you're gonna inhale through the Vas a- deepest part of your throat. Inhalar de la parte más profunda de tu cuello. Nice and deeply, as in Bhujangani Mudra. Profundamente como el Bhujindani Mudra. So you can almost visualize you have two fangs coming out of your Visualiza que mouth tienes dos colmillos como la víbora. as a cobra. As you deeply inhale through the Como back of the cuando throat, profundamente inhalas. then you'll be holding that kumbhaka, O sostén ese kumbhaka. maintaining the mula bandha, Mantén la mula banda en los glúteos. Recuerda, apriétalos. visualize yourself as a cobra, Y visualízate como una cobra. and Shivoham will be the japa rotating in the throat center. Y Shivoham está rotando en el cuello. So all together, as you're going to
lift the chest up. That's when the deep inhalation happens. Juntos, cuando vas a levantar el pecho, es cuando la respiración sucede. Okay. So raise up, deep inhalation. Inhalas profundamente, te elevas, la boca abierta, recuerda los colmillos, Look forward. mira hacia enfrente, Hold the breath. sostén el respirar Visualize yourself as a cobra. y visualízate como una cobra. Shivoham rotated El in the throat Shivoham center. sucediendo en el cuello And come back down. y regresa hacia abajo. So it's an intense posture on the lower back. Es una posición intensa en la espalda de abajo Great for strengthening the lower spine. y esto es bueno para hacer fuerte esa parte. From this position, De esta we push posición ourselves back up to that plank posture. nos movemos a la siguiente posición recta. You can do that by bringing your knees in closer and keeping your knees on the ground, Arrimas tus rodillas un poquito más hacia enfrente or you can go directly into a o push-up. puedes entrar directamente en la posición. Posición Okay. plana, todo el cuerpo hacia arriba, pero posición plana. No hacia We can- arriba, elevado. We'll take a moment in between to rest on our knees. Vamos a tomarnos un momento para descansar las rodillas. So the next asana is La siguiente Shashasana. asana. What's the name? Shashasana. Shasasana. Yes. This is another dynamic posture Otra posición dinámica where you're going to bring your knees in and out continuously. donde tus rodillas van a estar, las vas a usar una y otra vez continuamente. Yes. So the modern fitness world calls this mountain climbers. Le llaman a la montaña. From this plank position, De you're esa bringing in posición one plana, knee Vas a and poner, bringing it back, traer hacia adentro una rodilla y luego alternating la to the otra other knee rodilla. and back. So you're continuously alternating Continuamente knees vas a alternar las rodillas in and out. adentro y afuera. And you can make that quicker Y lo puedes hacer más rápido, como si fueses corriendo, to as quick as you can over lo más time. rápido que puedas. Okay. So that's known as Shashasana. Ese se Before we llama perform Shashasana. that, we're taking a deep inhalation, Samana Kumbhaka again, De nuevo el Samana Kumbhaka. holding the breath, Inhalas profundamente, sostienes el respirar, squeeze Mula Bandha, aprietas el Mula Bandha, aprieta los glúteos, visualize Swamiji visualizas a Swamiji and Shivoham in the throat center, y Shivoham sucediendo en el centro del cuello one leg or knee in and out. y una pierna como si fueses en la bicicleta, una y la otra. Very intense, very challenging, dynamic movement. Es intenso y dinámico. So again, I highly recommend, if you can't Altamente te hold yourself recomiendo. down on the ground, raising your hands up, Si necesitas tener algo con que sostenerte arriba, you can use an object Puedes as usar- high as the wall itself. y si no, también la pared. So even if it's a struggle to have your hands 4 feet off the ground, 3 feet off the ground, you can always come to the wall. También puedes usar la pared si es una lucha el elevarte o el hacer esa posición. The same thing would be happening on the wall, Lo leaning mismo va a forward, suceder en la pared. one knee in, one knee out. Una rodilla adentro, la otra afuera. So there's no excuse not to be performing No hay excusa a posture. que no lo hagas. Lo puedes It's a hacer, dynamic movement ya that sea que lo meets haces you en where la you're pared at. o lo haces en el piso. So if, Es un again, you movimiento can do dinámico. from the ground, do so. If you need to have the hands up Si about a puedes foot, hacerlo en el piso, hazlo. Y si necesitas do so. en el piso algo elevado como una mesita, una silla, hazlo. if you Y need the también hands puedes usar la pared. closer to hip level, then do so. And again, you can regress all the way to using a wall. Hay diferentes opciones para quienes no puedan hacerlo completamente en el piso. Like all other postures, Como todas las focus otras on posiciones, where you're at
in that moment, Haz lo being as máximo intense as you can. que tú puedas hacer en ese momento. Okay. Without losing too much form as well, Sí, performing it as quickly as you can with the knees coming in and hazlo lo out. más pronto posible sin perder la forma. Okay. So from this posture De esta in posición, Shishasana, we're Shishasana, moving into another dynamic movement, which is nos vamos a Ratasana. mover a otro movimiento dinámico So we go from knees coming in and out de las rodillas entrando y saliendo, to como si estuvieses en la bicicleta. placing one foot in between the Ahora hands. una pierna completamente, una pierna atrás y la otra doblada enfrente. And the goal is to bring one foot back and the other in between the hands. Y la meta es el traer un pie atrás y meter el otro en medio de las manos. In a jumping motion. Como si estuvieses brincando, un movimiento de brincar. Now, again, if you can't hold yourself up or you need a little bit more space with your Si no puedes hands, sostenerte, si necesitas más espacio, use a raised object, usa un objeto elevado, una a mesa, una sturdy silla object, o la and you pared. can go all the way to using the wall itself. También la pared puedes It usarla. would be the same motion, jumping in Es el mismo and movimiento. out. Brincando. Doing the best you can with wherever Haz lo your mejor que body puedas, is at today. donde tú sea que estés. For myself, it's Para mí mismo. difficult. It's difficult for me to have my hands completely flat No puedo tener mis manos completamente rectas, and have enough space to bring my knee back and in. tener suficiente espacio para traer mis rodillas. So what works for my body Lo que is funciona para mi cuerpo, I extend my hands a little bit by extiendo using my mis manos un fingertips, poquito más hacia arriba. and I find that gives me enough space to jump Eso me da espacio para poder brincar, and bring my knee through my para poder arms traer comfortably. las rodillas adentro. For some, if you have longer arms, flat Para hands quienes may be tienen better los for you. brazos más largos es más fácil, And for some, it may be easier to have something on the y ground. para otros de nuevo pueden tener algo en el piso. And again, a great Una mesa, object silla is pequeña the baja, use of the couch because it's strong, sturdy, and o el about the right final height. del sillón. Okay. So in Ratasana, dynamic posture, we're visualizing ourselves as a chariot. En esta posición nos estamos visualizando como una carroza. And I often visualize it as a chariot that's going downhill. It can just keep rolling and rolling Una and rolling carroza and que rolling. da vueltas y vueltas y que va hacia abajo. So while I'm here, I can keep going, 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 going. Para que pueda continuar, visualizo una carroza que va hacia abajo, de una montaña hacia abajo. Okay, so we just gone again from Shashasana. Empezamos desde Shishasana Bring one foot in between. y después meter un pie adentro. En medio Inhale, de los Samana brazos. Kumbhaka. El kumbhaka, Hold the breath, seal the perineal floor. sostén el respirar, aprieta los glúteos, Bring one foot back and the other in between the hands. otro pie hacia atrás And begin jumping, y empieza a brincar. continuously. Ahora brincas con los dos pies switching the feet. y das vuelta un pie y el otro, brincas, And brincas. again, you can do this by stepping one foot back and bringing the other in or jumping completely. Puedes brincar directamente o simplemente mover un pie y el otro, un pie y el But otro. the goal is to jump the hands in between. La meta es que brinques en medio de las manos. Okay. So we can take a moment to rest Vamos a on our tomarnos un knees. minuto para descansar. You can obviously really feel the intensity of that asana. Say that again. You can obviously feel the intensity of that asana already, right? Pueden sentir la intensidad de este asana todos, ¿verdad? Es intenso. So remember, as you go through it, challenging yourself, doing it with as much Rétate a ti integrity mismo. as you can, Haz being lo mejor que authentic puedas. with where your body is at. Depende de dónde está tu cuerpo. Don't Escucha judge tu cuerpo. yourself. Don't judge yourself if you can't jump up and down. No te juzgues.
Don't judge yourself if you have to have your hands raised up. No te juzgues si necesitas un objeto. Wherever you're at Permítete estar donde tú estés. is yoga for you. Eso, lo que sea yoga para ti. Okay. So it can be intense whether your hands are down or Puede up, ser intenso o si necesitas ayuda, usa ayuda. as long as you're bringing your own integrity to the asana. Lo más importante es que tú traigas tu integridad al asana, integridad a tu máxima posibilidad. So only you know the difference. If you watch me right now, Únicamente tú sabes la diferencia, ¿sí ves? only you know the difference between something that's 100% integrity for you or even 80%. Tú eres quien conoce si tienes integridad al 80% o al 100%. I can say I'm doing the asana by going at this pace. Yo puedo decir que estoy haciendo el asana caminando a esta But that's not full integrity for me. a esta pase. Full integrity for me, La integridad completa para mí, I know that means that I'm doing the rotation quicker. es que puedo hacer la rotación muchísimo más rápido. Simultaneously, you can bring your Simultáneamente, foot in close. If you don't bring your foot all the way in to si no between the metes tu hands, pie completamente adentro, you can say that you're doing it, the puedes decir asana. que estás haciendo el asana, pero no es But tu if you- máxima capacidad. But if you can bring your foot in between your hands, Pero si traes tu pie en medio de las manos, that's full integrity for you. eso es integridad completa para ti. ¿Ven las Also, diferentes formas de integridad? if you have an object raised up, you can do the posture. Si tienes un objeto enfrente de ti, puedes hacer la posición. It may not be full integrity. Tal vez no If es integridad completa. you can have your hands lower. Tal vez necesitas bajar tus manos un poquito más. Simultaneously, on the other end, you may have your Simultáneamente al hands otro lado. here. You may have your hands here, but perform the posture with improper form. Tal vez tenga las manos ahí y haces la posición inapropiadamente. But if you raise your hands just a bit, you Pero may si be able to llevas tus bring your manos un foot poquito más a little bit closer to your hands, y se and mueve thus más that would cerca be tus integrity manos, for you. eso es al 100% por ti. Depende, Okay. mírate, escúchate qué es lo mejor que tú estás haciendo, que es 100%, no 80%, 100. So find what works for you Encuentra qué es lo que funciona para ti and perform that with authenticity. y haz eso con autenticidad. Okay. So from this posture, we rise up back onto our feet. So we've De gone nuevo, from de esta posición, Shashasana, Shashasana, donde es la bicicleta, Ratasana, en and then medio de from los Ratasana, Ratasana, que es en medio como el carro que va hacia abajo, you're que llega en keeping one medio de foot. de los brazos. One foot stays between the hands. Se queda un pie en medio de las manos. I drop my back heel down on the ground. Bajo mi rodilla izquierda al piso. My feet are pointed in a 45-degree Mi angle. pie está viendo a 45, un ángulo de 45. I inhale deeply through my nose. Inhalo Samana Kumbhaka. profundamente con mi nariz. Arms up above the head. Y levanto mis brazos arriba. My front leg, you're doing your Mi- best to have a Mi pierna 90-degree derecha. bend. The knee, avoiding having the knee really far beyond the toes. La rodilla no esté tan inclinada hacia el frente. Es un ángulo So the un knee ángulo should be recto. stacked right above the ankle. Que tu mano debe de quedar arriba del... Debe de If ser una that- línea recta. It may be easier for some to bring the back foot closer. Tal vez sea más fácil el traer el pie de atrás más cerca. And you would have less of a bend. Vas a in the knee. tener menos doblada la rodilla. Okay, but you're challenging yourself to find the depth Tú encuentras la profundidad en esta posición, in that front leg bend. doblando esa pierna. Okay, Recuerda que debe So- de quedar recta la parte de abajo. from here, my hips are now facing sideways. You want to twist your hips Vas towards a the front. mover tus caderas
So my hips are to the front, my que estén shoulders hacia are to the front, enfrente and my arms are to the front. y los brazos hacia arriba y viendo hacia el frente. Okay, so it can be very intense. We can step Puede ser muy intenso. and switch sides. Vas a hacerlo del otro lado. So, Recuerda el pie de atrás 45 grados. so my back foot, the toes, again, they're about a 45-degree angle. Los dedos en un ángulo de 45 grados. So both feet aren't facing forward. One is slightly Los dos bent. pies no están viendo hacia el frente, solo uno, el pie de atrás, en un ángulo de 45 grados. What that does is it allows your hips to rotate to the middle, Eso permite que tus caderas puedan rotarse al centro, which rotates the shoulders el cual rota los hombros and allows the arms to come up nice and straight. y permite que los brazos suban hacia arriba rectos. Okay. So in this posture, En esta posición, knees bent as best you can. las rodillas dobladas a tu máxima capacidad. Okay. Rotate the hips to the center. Rota las caderas al centro. As you raise your arms up, inhale Samana Kumbhaka. Eleva tus manos hacia arriba y inhala el Samana Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Engage Mula Bandha. Usa el Mula Bandha. Aprieta los glúteos. Suck your stomach in and up. Mete tu estómago adentro y hacia arriba. Gaze to the third eye. Mira por medio de tu tercer ojo. So looking between the two eyes and up. Y hacia arriba. En tu tercer ojo y hacia arriba. And visualize yourself as Virabhadra, Lord Virabhadra. Visualízate como Rudra. And if you don't know who Virabhadra is, we can discuss that later. Después les platico quién es. And hold the breath. Shivoham Sostén in el the respirar throat center. y el ayapa sucediendo de Shivoham Good. And step forward. y tu pie hacia el frente. And again, we can try this one more time. Y Bringing the vamos a opposite tratar foot back. esto una vez más. Okay. So very challenging posture as you bring in Es una each posición que te component. reta Very intense. y So muy intensa. find what works for you. If your Encuentra lo leg que funciona para ti. if your leg can't be completely down because it's too hard on the quad, Si tu pierna no puede bajar hasta abajo, bring the back foot a little bit closer acerca más el pie de atrás. and allow a little bit of the Permite más que se doble la pierna. intensity to alleviate from the quad, okay? But you're finding again, what is authenticity for you Y in that recuerda que moment? estás buscando qué es integridad o autenticidad para ti con tu can cuerpo. I can do the posture here, no problem. I can Yo puedo say hacer I'm la doing posición aquí Virabhadrasana. sin problema. This is Virabhadrasana, yes. Ese es But el is it- Vidrasana. But is it integrity for me? Pero es integridad para él. Integrity for me is a deeper bend, Esta es integridad para él, más profunda. allowing the quad to be, or the knee to be bent at a 90-degree angle. El permitir que esté doblado a un ángulo de 90 grados. Okay, so finding what works for you. Encuentra qué es integridad para ti, qué es lo que funciona para ti. Okay, so Hazlo a again, tu máxima capacidad. we're going to be inhaling Vamos a inhalar. in Samana Kumbhaka. So what you'll feel and experience in this posture is intense Kundalini beginning to be awakened and El pulled up, Kundalini intenso se está despertando, especially when you engage Uddiyana Bandha, sucking the stomach in and cuando up. metes el estómago hacia adentro y hacia arriba. It changes the entire posture. Eso cambia la posición, el estómago Okay. adentro y hacia arriba. So let's do this together. And the Hagámoslo back juntos. foot is not straight, it's bent slightly. El pie de atrás, un ángulo de 45 grados. Okay. Stepping back to whatever length Ángulo de 45 grados, el pie hacia atrás. is alignment for you. From there, twist the hips to the center. Mueves las caderas hacia el centro. Make sure the depth of your leg is right for you. Que la profundidad de tu pierna sea correcta para ti. Engage Mula Bandha. Aprietas el Mula Bandha, los glúteos.
Inhale, arms up, Samana Inhalas Kumbhaka. los brazos hacia arriba. Hold the breath and reach up and back. Sostén el respirar. Y los brazos Suck the hacia arriba stomach. rectos. Suck the stomach in and then Mete el up. estómago adentro y hacia arriba. Gaze towards your third eye. Mira en medio de tus tres ojos uniéndose en el tercer ojo. Visualize yourself as Virabhadra Visualízate como Virabhadra and Shivoham rotating in the throat center. y Shivoham que rota en el centro del cuello. This is Virabhadrasana. Virabhadrasana. Good. And exhale, stepping the foot forward. Exhalamos y el pie enfrente. Nicely done. Muy bien. So from this part of the sequence De esta parte de la secuencia, in today's practice, en we've la gone from práctica de hoy, the skeleton dance el baile del esqueleto, all the way down to plank postures a las and back up posiciones onto our feet. rectas de abajo. At this point in this sequence, we'll A begin este punto en la secuencia, transitioning into standing balancing postures. nos vamos a mover a las posiciones que vamos a estar parados But we'll y be leaving that. balanceándonos. We'll be leaving that for our next session. Y eso es para la siguiente sesión. So with the last 5 minutes of this class, what we'll do is we'll go through that flow of each asana and the karana that we performed today. Los últimos 5 minutos vamos a hacer el flujo de las karanas que aprendimos el día de hoy. ¿Listos? Vamos a hacer todo juntos. So again, we'll start with the skeleton dance. Vamos a iniciar Focus con el on baile del esqueleto. two things: visualizing yourself as bones, shaking intensely, Te vas a mover intensamente, visualizarte como solo huesos, solo el esqueleto. we'll do this for a few seconds. Vamos a hacerlo por unos segundos. Okay? Visualizing yourself as skeleton bones, Visualízate bailando el baile del esqueleto. shaking intensely, Muévete intensamente and then standing still, y te paras en seco. heels together, Los pies en forma de V tocando las puntas de atrás. feet bladed out, knees bent, Las rodillas arms se above the doblan. head, Las manos enfrente. palms Como una facing cruz. you, opening the arms up, Las palmas viéndote hacia ti y se abren. and the palms are facing away Este as se you hace agraciado como un baile. uncross. Come back and forth, nice and graceful. Remember, we're dancing for Shiva. Y recuerda que estás bailando para Shiva. And then as we come to the center, Y llegamos al centro. arms up, straight Los elbows, brazos arriba, viéndose una mano viendo la otra. reach up towards the ceiling, Samana Kumbhaka. El Samana Kumbhaka. Hold Aprietas the los breath. glúteos. Chin Metes el tucked. estómago. Stomach in and up, raising Metes el onto the estómago tips of the adentro y hacia toes if arriba. you'd like. Visualize yourself as a palm tree. Visualízate como un árbol, una palma. Shivoham in the throat Shivoham center. sucediendo en el centro del cuello, alrededor del cuello. Exhale, bring the arms down. Exhalas, bajas los brazos. Inhale, Samana Kumbhaka, Inhala Samana Kumbhaka, aprieta los glúteos. reaching down towards the ground. Bajas hacia el piso You can hold behind the heels if you'd like. y trae tu cabeza a que toque tus rodillas. Engage Mula Bandha, tuck the chin, suck the stomach in and up. Usa el Mula Bandha, aprieta los glúteos, pega tu barbilla al pecho, el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji, Visualiza a Swamiji Shivoham. y el Shivoham sucediendo en el cuello. Hands flat on the ground or Las on your manos raised object. planas en el piso, Stepping back, los pies hacia atrás, tall plank position. posición plana. Keep the core tight. Inhale. Aprieta los glúteos Hold the breath. y el Tuck the respirar. chin.
Rotate the chin from side to side. Rota el cuello de un lado y el otro. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji, Shivoham. Shivoham, sucediendo Lower the body. en el cuello. Lower the body onto the Bajas tu knees. cuerpo lentamente Flatten out your toes. y estiras los pies. Squeeze the butt cheeks. Aprieta los glúteos. Remember, you're making the body a snake, so make the legs as Recuerda que one. tu cuerpo es una víbora. Squeezing the thighs. Aprieta los glúteos, las As you caderas. raise Todo your tu spine cuerpo up, es una pieza. No inhaling está through the back separado. of the throat. Inhale through the back of the throat and hold the breath. Inhala desde el cuello And visualize yourself as a cobra. Visualízate como una cobra. Shivoham. Shivoham. Release and come back down. Los sueltas. You can push your hands onto the ground, onto your knees, and then raise up again. Una vez más, tus manos rectas y elevas todo el cuerpo. Okay. From here, one knee in and out. Una rodilla adentro y la otra. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha lo estás usando. Aprieta los glúteos. Intensifying that motion. Intensify ese movimiento. If Como you si can. fueses corriendo. Okay, and then stopping with one hand in between the feet. Detente con el pie izquierdo en medio de las manos. Using a raised object if you can. Si necesitas un objeto elevado, hazlo. Okay. Inhaling. Inhalas. Hold your breath as best you can. Haz lo mejor que puedas. Rotating the feet in between the hands. Rota los pies en medio de las manos. Visualize yourself as a chariot. Visualízate como un carruaje bajando la montaña. Stopping. Detente. Back heel down on the ground. La pierna de atrás Inhale. en un Samana ángulo de Kumbhaka. 45 grados. Inhalas. Raise the arms up. La pierna izquierda doblada. Engage Mula Bandha. Suck Usa the el stomach Mula in Bandha. and up. El estómago hacia adentro y hacia arriba. Do your best to keep the elbows straight. Y mantén los hombros rectos. Gaze to your third eye. Mira por medio de tu tercer ojo. Visualize yourself as Lord Virabhadra. Visualízate como el dios Virabhadra, Rudra, Shivoham. Shivoham. Good. Step the foot forward. Bien. Regresas los dos pies enfrente. Opposite foot back. El pie opuesto hacia atrás. Keep that Recuerda, es front knee 45 bent. grados. Twist the hips to the center. Mueve las caderas al centro. Inhale, Samana Kumbhaka, arms up. Inhala Samana Kumbhaka, los brazos arriba. Mula Bandha, suck the stomach in and up. El Mula Bandha, mete el estómago adentro y hacia arriba. Gaze to the third eye. Mira con tus tres ojos unidos en el tercer ojo. Visualize yourself as Virabhadra. Visualízate como Rudra. Shivoham. Shivoham. And step forward. Y pisas enfrente. Nicely done. Muy bien. Anybody else breathing heavy? Todos están respirando rápidamente. Nicely done. We'll bring ourselves back down to a Bien. comfortable seated Nos position. vamos a sentar cómodamente. Oh, okay, super job, everybody. Muy buen trabajo a todos. It's one of my favorite parts of the entire series. Una de mis partes favoritas de todas las series. It combines almost everything, and it really gets the prana, the life energy flowing in the body.
combina todo y permite que el prana, que la energía de la vida misma empiece a fluir. Okay, and so we'll close out this class for today. I see that we're 3 minutes over, and so I'm completing for being 3 minutes longer than the 1 hour session. Vamos a cerrar la clase de hoy y estoy completando porque nos pasamos 3 minutos más de la sesión. Las manos en Anjali Mudra, todos, la espalda recta. From this position, again, if you feel any sort of positivity from this class today, directing that gratitude to His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Si tienes alguna forma de gratitud por esta clase del día de hoy, entrégasela en este momento a nuestro amado Swamiji, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. And from that space, Y desde ese bring a espacio smile to your face trae una sonrisa. and inhale Inhala. deeply from that space of gratitude, feeling gratitude. Inhala desde ese espacio donde se siente la gratitud. And we'll close with the Purna Mantra. Y vamos a cerrar con el Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. Nithyanandam a todos, gracias por acompañarnos. Esto concluye la clase número 3. And Nithyananda. as we end all sessions with Namaskar to our Guru, you can do so again from your knees. Y completamos todas las sesiones brindándole la reverencia a nuestro Guru, And a full ya prostration sea with the que todo body el fully cuerpo puede extended. brindar reverencia o te puedes hincar nada más. Nithyanandam. Thank you, everybody, and Nithyananda.